Lo jodido de verdad, una idea no vale nada. Si eso se acaba, no sabrás remontar. Cuando nos sentimos imprescindibles nos volvemos gilipollas. Yo recomiendo que todo el mundo vaya a terapia. Ni de coña, eso es para muy pocos. ¿Tienes algún gran miedo? Es la muerte. Levántate a las 5 si quieres, pero descansa bien. Tú no haces, ¿eh? Ya, esto es la primera vez que me lo piden. Ponte las películas que quieras, pero es por eso en realidad. Vamos a invertir 1 millón en publicidad. Bueno, relájate. Es decir, ¿para qué quieres ese millón? Cuando un negocio no funciona, por inyectarle más dinero, no significa que vaya a funcionar. ¿El emprendimiento está hecho para todo el mundo? No. Buenas a todos. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a David Marchante, CEO y fundador de Power Explosive, influencer, Guinness World Record, escritor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la faceta que todos conocemos, ¿no, David? Pero, ¿quién es David Marchante? Bueno, primero muchísimas gracias, es un placer enorme estar aquí con vosotros, ha sido increíble ver vuestras oficinas, lo que estáis haciendo, vuestro modelo de negocio, la conversación antes de este podcast ha sido súper enriquecedora, así que gracias lo primero. Y David Marchante es un apasionado de aprender, de conocer a personas como vosotros, de coger la mejor información que no sé todavía cómo voy a poder aplicar, pero la aplicaré en un futuro y de disfrutar de este proceso. Sobre todo me considero empresario. Sí que es verdad que empecé en el sector del fitness hace ya bastantes años y es con lo que la gran mayoría de gente me conoce a día de hoy, pero en los últimos años, digamos que casi todo mi foco ha sido más orientado a la parte empresarial. Y concretamente, donde somos muy especialistas, es en la parte de agencia y concretamente agencia de lanzamientos. Cogemos productos de diferentes sectores y los diseñamos y hacemos crecer esos proyectos, básicamente. Es donde yo estoy más enfocado en el día a día. Venga, va, lo tenemos todo listo. Empezamos. Entonces, claro, cuéntanos un poco, David, ¿no? Para los que no te conozcan tanto o la gente que te conoce desde el principio, ¿no? ¿Cómo se vive toda esa transición, ¿no? De una persona pues, que estudia ciencias del deporte, que emprende, ¿no? en el mundo más del entrenamiento, ¿no? Y pasan, no sé, 10 años, 11 años, no, 9 años desde que emprendiste, ¿no? ¿Cómo se vive todo esto y pasas a ser un empresario, ¿no? Como eres a día de hoy? Creo que es un proceso súper progresivo y que te lo vas encontrando según vas avanzando. O sea, al final la vida es cambio y cuando yo empecé a emprender, en un principio ni siquiera para mí era emprender. Era, oye, tengo algo bueno que aportar, vamos a aportarlo, vamos a abrir un canal de YouTube, a compartir información y a ver qué es lo que nos va trayendo la vida. Empecé por ahí y poquito a poquito, pues digamos que se me fue despertando esta parte de inteligencia financiera, esta parte de emprendimiento y poco a poco pues todo se fue tornando más a la parte empresarial. Ya fue en los últimos años, concretamente yo creo que a partir del 2016 es cuando tengo el punto de inflexión más importante, es cuando ya empiezo a orientarme mucho más a la parte empresarial. De hecho, una cosa muy curiosa es que, claro, desde el 2013 hasta el 2016-17, yo todo lo que hacía tenía que ver con el fitness. Claro. Y ahí empezamos con los primeros lanzamientos en el sector digital, hicimos los primeros lanzamientos en el sector del fitness, formaciones, pero casi todo era fitness. Pero en el 2016-2017 empecé a darme cuenta de que realmente a mí lo que me gusta era la parte de marketing digital, era la parte de redes sociales, en la parte de publicidad, en la parte de lanzamientos, en la parte de gestión empresarial y en aquella empezamos a ayudar a grandes empresas de diferentes sectores muy tradicionales, tipo sector agrícola, tipo sector, diferentes sectores muy tradicionales a escalar en el sector digital. Okay. Sí. Y ahí ya fue cuando tuve un clic en el sentido de, joder, realmente lo que me gusta es, bueno, al final lo hacía como hobby, ¿no? Aportar a estas empresas, pero me daba cuenta de que era realmente lo que me gustaba. Y el punto de inflexión total fue la pandemia. La pandemia fue un punto de inflexión total para dedicarme a la parte empresarial, porque claro, fue un momento en el que estaba todo el mundo en sus casas y yo cada día recibía un montón de llamadas de gente de mi sector. Oye, David, es que he tenido que cerrar mi centro, mi clínica de fisioterapia, ¿qué puedo hacer? Yo sé que tú estás muy metido en la parte digital, échame una mano. Claro. Y fue como, joder, hay mucha gente que necesita aprender todo esto, algo que llevamos muchísimo tiempo aplicando y haciendo. Claro. ¿Por qué no lo compartimos, no? Entonces fue el punto de inflexión donde empecé a mostrar mucho más la parte empresarial y sacamos la primera formación orientada únicamente a ayudar a profesionales del sector salud a remontar en la pandemia. Y fue para mí clave porque me di cuenta realmente de cuál era mi propósito, mi vocación, que era ayudar a otras personas en algo que llevaba mucho recorrido, pero que hasta ahora nunca me había atrevido a expresar. ¿Por qué? Te preguntarás. Por miedo. ¿Sí? Miedo a... Hostia, si la gente me ubica en el sector del fitness, como de repente no tienen un contexto para ubicarte en un contexto empresarial. Ya hacíamos muchos millones de euros en aquella. O sea, ya íbamos funcionando muy bien, teníamos un equipo grande. O sea, había un contexto, pero que la gente no conocía. Entonces, claro,
introducir a la gente en ese contexto era difícil. Entonces, por eso nunca me había adentrado a compartirlo. Pero a partir de la pandemia fue un punto de inflexión y ahora, a día de hoy, el 100% de mi foco está en la parte empresarial. Formamos a empresarios en soft skills, como bien comentamos antes de este podcast, en habilidades empresariales, en todo lo que tiene que ver con la parte de comunicación, estrategia, visión estratégica, gestión de equipos, liderazgo, lanzamientos, venta en internet, escalabilidad de proyectos, y es donde está mi foco principal. O sea, básicamente en formar a empresarios y en formar a personas que empiezan a emprender. Y por otro lado, mi proyecto principal es a nivel de agencia. Cogemos, como comentaba antes, proyectos de diferentes sectores y los hacemos crecer muchísimo. Los escalamos a lo máximo que se pueden escalar. Brutal, brutal. Y claro, entonces, en este momento donde tú decides hacer esa transición, ¿no? Que es durante la pandemia, claro, no lo habías hecho antes por una cuestión de miedo, ¿no? Como decías, porque claro, tenías una marca muy fuerte, hostia, Power Explosive, ¿sabes? Es fitness, 100%, ¿no? Entonces, tomaste la decisión y has dejado un poco atrás la parte de, ¿no? A nivel personal ya no dedicas, o sea, dedicas cero tiempo a la parte más de Mira, fue una cuestión progresiva. Es decir, evidentemente, la vida es cambio, tú cambias y la gente lo nota. Entonces hubo una época en la que sí que empezaba a introducir otros conceptos en mis cuentas de Instagram y YouTube y empezaba a tocar unas partes más de emprendimiento, quizá más de desarrollo personal, conclusiones en las que sacaba a nivel de negocio, porque lo cierto es que éramos muy fuertes a nivel de empresa ya en aquella. Es decir, ya éramos muy, muy, muy sólidos, teníamos un equipo grande, facturamos mucho, entonces era como, nacía de mí el decir, tengo que compartir lo que estamos haciendo. Hay mucho más aparte del fitness donde puedo aportarle a la gente. Pero claro, una cosa es lo que tú sientas que puedes hacer y otra cosa es cómo el mercado recibe lo que tienes que aportar. Entonces fue una etapa en la que quien me seguía de cerca podía ver que algo estaba cambiando, podía ver que había matices donde se empezaba a intuir lo que realmente empezaba a motivarme de verdad, pero nunca fue un cambio drástico, un cambio brusco de decir, no, hablo solamente de empresa. Realmente, hablar únicamente de empresa ha sido hace muy poquito. Fue en 2023, a principios, con mi nueva cuenta que tengo de rendimiento empresarial, que justamente le puse ese nombre, rendimiento empresarial, y fue, hostia, ya no puedo aguantar más, necesito expresar todo lo que estoy haciendo a nivel de empresa, compartir todos los aprendizajes, compartir cómo lo hacemos, y ya abro una cuenta totalmente aparte para hablar de ello. Pero en ese entonces fue, primero, 100% fitness, después una transición un poco ahí mezclando, donde finalmente pues decido que no es la forma y ya finalmente pues donde me he sentido más congruente es haciendo un proyecto aparte para únicamente compartir sobre ello. Espectacular, espectacular. Claro, y está, o sea, porque la vida es cambio, como dices, muchos años, bueno, 6 años haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Con diferentes lanzamientos, diferentes productos, 2020, ¿no? Desde 2014 2013 hasta 2020. Entonces, decides cambiar. Este proceso entiendo que tiene sus dificultades, ¿no? Sus retos y tal. Y luego hasta 2023 no das el cambio ya definitivo de decir, aquí apuesto. Entonces, esos años entiendo que hay en psicología se llama disonancia cognitiva, ¿no? Que es, joder, tío, lo que me mueve por dentro es una cosa y estoy haciendo otra y no puedo, no, pum, y ahora ya no puedo ocultarlo más y voy a por ello porque esto 100%. Es lo que me mueve, ¿no? Me llevo un gran aprendizaje de todo este cambio y es que cuando quieres crecer de verdad, realmente no va de añadir, va de soltar. Wow, Realmente lo que te hace crecer es soltar. Y es muy jodido. Primero, puede parecer que lo que es complicado de dar un cambio de este estilo es, pues la gente no te ubica y te va a criticar y va a pensar con lo que tú eras y ahora haces esto u otro. Eso es muy sutil, eso no importa. Lo jodido de verdad es tener un negocio que factura millones, con muchísimo beneficio anual, y decir, esto no es mi foco, esto no es lo que quiero hacer. Desmontar un chiringuito con todo lo que te he traído hasta un punto, siendo rentable y sabiendo que no es lo que resuena contigo y sabiéndolo dejar ir, eso es lo jodido. Eso es lo que realmente creo que muy poquita gente está capacitada para ver. Totalmente. Que es muy fácil dejar un proyecto cuando no funciona. Totalmente. Es muy fácil dejar algo cuando, bueno, que sí, que no, más o menos. Pero cuando algo funciona, cuando algo es sólido, cuando perfectamente puedes seguir esa línea y tú sabes que lo que realmente resuena contigo no es seguir por ahí, sino hacer otra cosa donde sientes que puedes aportar más, eso es lo jodido. Claro, es de esas decisiones que marcan el rumbo de tu vida. Es decir, sigo pues dedicando el tiempo a esto que está funcionando pero que ya no me mueve por dentro, o apuesto por lo que, como decías tú, me resuena. Y tú decidiste Total. apostar por lo que te resonaba. 100%. Sí que es verdad que no he dejado la parte del fitness del todo,
por hobby. Es decir, realmente el volumen de facturación que manejamos en la parte de fitness es un volumen bueno, pero mi foco 100% a nivel de empresa está en la otra parte, en formar y en la agencia. Sí que es verdad que me mantengo en el sector del fitness porque realmente me gusta muchísimo. Lo que pasa es que no quiero que el fitness sea mi sustento principal, no quiero escalar una empresa de fitness, quiero que siga siendo por lo que empecé, porque me mueve a aportar, porque me gusta el sector, porque me mueve a entrenar, pero no quiero tener la presión de tener que hacer cosas por facturar en ese sector. Lo que me gusta es la parte de empresa, me permite, creo, además, mucha más visión y mucho más desarrollo, porque al final el fitness es sota, caballo, rey. O sea, siempre es ilimitado el conocimiento, pero es mucho más acotado. Dentro de la parte empresarial es infinito. La parte empresarial abarca todo. Abarca desde habilidades, comunicación. Puedes profundizar en comunicación todo lo que quieras. Abarca en liderazgo todo lo que quieras. Abarca en gestión de personal todo lo que quieras. Publicidad todo lo que quieras. Abarca todo lo que quieras abarcar, ventas, desarrollo personal, gestión del estrés, gestión de la presión. Cualquier tema es infinito en la parte empresarial. Y eso es lo que a mí me cautivó. Hostia, no me siento encorsetado cuando hablo de empresa. Siento que realmente, da igual qué línea coja, nunca voy a parar de aprender. Da igual que lo que haga, no voy a parar de formarme, de crecer. Y en el fitness eso no es así. En el fitness llega un momento en el que cuando tú conoces muy bien las bases, prácticamente no hay nada más que puedas aportar que le cambie la vida a la gente. Puedes leer un último estudio, un detalle, una cuestión, sí, pero es ínfimo. Lo que eso suma a la persona a la que se lo estás transmitiendo es un 0,01%. La base, lo que genera el 80% de los resultados, es únicamente un 20%, es Pareto, es algo que ya has compartido. Entonces, eso a mí me hace sentir incongruente. ¿Desde dónde estoy haciendo esto? ¿Desde un sentido de realmente quiero aportar, cuando ya sé que todo lo importante lo he aportado? ¿O desde un sentido de demostrar que sigo estando actualizado por alimentar un ego en un tema que realmente ya ni siquiera me interesa tanto como antes? Entonces, esa pregunta es importante. Absolutamente, David. Entonces, considerando que, o sea, también noto como una pequeña diferencia, o sea, eres una persona claramente apasionada, yo me ubicaría, ¿no?, como tú, un apasionado. Entonces, se nota un matiz de pasión máxima cuando hablas de emprendimiento y de interés cuando hablas de la otra parte, y eso es muy bestia, ¿eh? Entonces, considerando que esa es tu pasión, es donde está centrando tu carrera profesional y tus compañías, ¿cuáles son esos principales aprendizajes que extraes de los últimos 8 o 9 años que llevas emprendiendo y que ahora estás transmitiendo y sacando al mundo a través de las diferentes formaciones que haces? Yo te diría que el aprendizaje principal es que todo puede funcionar desde un punto de vista empresarial, pero normalmente no funciona por la persona. Vale. Hay muchísimas veces que se forman con nosotros emprendedores y empresarios que tienen grandísimas ideas y te das cuenta de que una idea no vale nada, de que lo que realmente va a hacer que esa idea funcione es la persona que está detrás y con las habilidades que ha adquirido para hacerla funcionar. Una idea muy buena puede no funcionar por matices tan pequeños como que la persona no comunica bien, por lo tanto cuando hace publicidad los costes por lead son mucho más caros, cuando hace reels o hace vídeos no conecta con su audiencia por la comunicación, puede que por ejemplo la idea sea buena pero la persona no sepa ser auténtica transmitiéndola, esté encorsetado en un montón de máscaras de querer aparentar, de querer demostrar y no conecte con ese inversor o no conecte con ese cliente que te va a comprar porque no sea capaz de ser genuino, que al final es una soft skill también. Puede, por ejemplo, que la persona haya trabajado mucho la comunicación, puede que haya trabajado el producto, puede que haya trabajado la idea y que sin embargo nunca haya trabajado la parte de ventas y no sea capaz de visualizar en la mente del cliente aquello que va a comprar y por eso no compran. Puede que, por ejemplo, sea un experto en comunicación, un experto en venta, un experto en producto y que nunca haya trabajado la parte de gestión de equipos y que por lo tanto se desmorone la empresa. Es decir, al final lo que me di cuenta es de que un producto puede ser extraordinario, una idea puede ser increíble, pero si no hay unas bases sólidas sobre las que el empresario se está formando, realmente no va a funcionar. Y al contrario, tengo súper demostrado que cuando una persona es una buena comunicadora, es un buen líder, es un buen vendedor, cuando es una persona que sabe tener pensamiento estratégico, cuando sabe de marketing digital, cuando adquiere ese conjunto de habilidades, es que da igual qué proyecto emprendas, lo vas a hacer funcionar. Nosotros como agencia nos da igual qué producto coger, nos da igual en qué sector entrar, porque si encontramos al productor, a la persona que cumple este conjunto de habilidades, lo vamos a reventar. O sea, sabemos hacer que ese producto funcione. Hemos hecho millones de euros en lanzamientos en sector empresa, en sector fitness, en sector finanzas, en un montón de sectores, porque lo que importa
es que evidentemente el producto sea bueno, genere transformación en la persona y cumpla expectativas, pero que la persona que lo está vendiendo sepa y tenga este conjunto de habilidades que se pueden aprender y que es lo que marca realmente la diferencia. Cuando tú ves, por ejemplo, una persona en Instagram y ves un anuncio de una persona que no se ha trabajado todo esto, no te conecta, rápidamente lo saltas. Ya. Cuando tú ves un anuncio que te impacta, una persona que comunica de forma asertiva, de forma directa, de forma clara, es como, hostia, es tan poco común que capta la atención. Ese capta la atención es que Facebook, en este caso Instagram, detecta que tienes un mayor porcentaje de retención. La gente ve más tu vídeo. A Facebook le interesa que tú veas más porcentaje de un vídeo, por tanto te va a mostrar más, por tanto va a bajar tus costes publicitarios, va a darte más oportunidad de venta, va a hacer que tu campaña sea mucho más rentable. ¿Es el producto? ¿Es la publicidad? ¿Es el hecho de hacer la campaña técnica de publicidad? En absoluto, normalmente es el comunicador, es la persona y lo que transmite, lo que hay detrás, lo que marca esa diferencia en grandes rasgos. Entonces, para mí, el aprendizaje principal está en trabajarte a ti mismo, trabajar las cualidades personales. Si tú tienes las bases bien asentadas, da igual lo que pase fuera, da igual lo que ocurra en 2024, 5, 6, en 2030, sabrás salir adelante. Y cuando únicamente tienes un producto que es bueno, una idea que es buena, pero tú no te has trabajado, si eso se acaba, no sabrás remontar. Absolutamente de acuerdo y como sabes, David, nosotros también orientamos y trabajamos para lo mismo desde una perspectiva muy, muy tecnológica. Pero, y si tuvieras, o sea, la comunicación, el trabajarte a ti mismo, pero, ok, yo digo, vale, o sea, ¿no? Nos están escuchando y dicen, hostia, ¿te lo compro, David, tío? Sí. ¿Cómo me trabajo a mí mismo? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Primero ser consciente de cuál es el siguiente paso más cercano, más rentable que tienes que dar. Hay veces, por ejemplo, que tu siguiente paso más cercano, más rentable puede ser aprender a comunicar mejor, o puede ser aprender de ventas para empezar a vender y empezar a capitalizarte, o puede ser, o sea, cada uno tiene un paso diferente, Vale. pero identificar cuáles son las áreas de mejora en las que tengo que trabajar y cuál es la que más cerca tengo para que sea más rentable. Esta es la primera cuestión principal. O sea, un diagnóstico, en qué momento estoy, ¿no? Comunicación al 80%, ventas al 60%, ¿no? Así muy sobre el papel. ¿Cuál es la que estoy más cerca que me lleve a una facturación? Ok. ¿Cuál es mi siguiente paso más cercano, más rentable? Es decir, por ejemplo, si tú has empezado una idea y no estás consiguiendo resultados, quizá a lo mejor tu paso más cercano, más rentable es aprender muchísimo de ventas para empezar a capitalizarte, tener algo de ingresos, tener un poquito más de flujo de caja y a lo mejor tu siguiente paso es invertir realmente en ser mejor comunicador. Y a lo mejor el siguiente paso es ir construyendo desde ahí. Para mí es lo importante. Creo que al final son un conjunto de habilidades que tenemos que trabajar en conjunto y que es infinito de trabajar, o sea, nunca se termina de trabajar, pero hay ciertas que marcan mucho la diferencia, muchísimo. En este caso, por ejemplo, la comunicación, como comentas, o las ventas, es extremadamente importante. ¿Cuál ha sido para mí la clave principal? Invertir. Invertir en formación. Te pongo un ejemplo con la psicología, ya que tú eres psicólogo. Yo recomiendo que todo el mundo vaya a terapia. O sea, no hay mejor forma de conocerte a ti mismo y de avanzar que yendo a terapia. ¿Pero por qué? Porque tienes dos caminos. Uno, súper tortuoso, lento, difícil e inefectivo. U otro, apalancarte de alguien que va a saber ver exactamente qué puntos tienes que tocar y darte las herramientas. Es como montar un cubo de Rubik. Yo puedo decirte, no, si es que es súper sencillo un cubo de Rubik. Fíjate, cara azul, cara verde, cara roja, cara amarilla. Sí, ya. Pero cuando te lo han desordenado, te puedes tirar una vida dándole vueltas y no montarlo. Un psicólogo es esa persona que va a saber decirte el patrón que tienes que tocar para que muy rápido lo puedas hacer. Brutal y ese esta patrón analogía, no es intuitivo. Ya. No es intuitivo. O sea, si no te cuentan cuál es el patrón del cubo de Rubik, te tiras una vida dándole vueltas. Entonces, esto, en la psicología, creo que es imprescindible que te digan qué tipo de conductos, de constructos tienes y cómo los puedes cambiar para ser mucho mejor, y ocurre igual en todas estas habilidades. Para mí lo que realmente me ha dado el avance grande en mi vida ha sido formarme. He invertido muchísimo dinero en formación, en comunicación, en ventas, en marketing digital, con gente de España, con gente de fuera de España. He invertido muchísimo. Muchísimo, te hablo de cientos de miles de euros. Y en esta última etapa ya no solamente invierto en formación para mí, sino mucho más importante, para mi equipo. Claro. Es decir, al final, cuando, por ejemplo, a ti te gusta mucho la inteligencia artificial, es absurdo que yo no le compre las mejores formaciones de inteligencia artificial a mi equipo, cuando independientemente de lo que cuestan, va a hacer que más de 100 personas, que es el equipo que tenemos actualmente, puedan ir mucho más rápido aplicando ciertos consejos, aplicando ciertas inteligencias. Voy a pagar 5.000, 10.000 o lo que sea por esa formación, pero ¿cuánto vale que 100 personas puedan aplicar eso? ¿Cuál es el retorno de la inversión? Totalmente. ¿Más de 100 personas tienes en el equipo? Actualmente sí.
¿Ciento qué? Somos 100, poquito más de 100. Y claro, ¿y cómo se gestiona? O sea, ¿cómo se gestionan más de 100 personas? Aquí hemos tenido personas que gestionan 1000, 1500, 500, 200. Cada uno lo hace a su manera. Y en tu caso, David, y además como formador de empresarios y líderes, ¿cuáles son las claves del liderazgo? Yo tengo la intuición de que se gestiona mucho más fácilmente 100 personas que 3 y 1000 que 100. Porque cuando gestionas 100 personas o gestionas 1000 personas, tienes recursos. Tienes bagaje, puedes poner dinero en la mesa para atraer a gente extraordinaria, llevas tiempo, por tanto hay un filtrado también en el tiempo de gente que no era tan válida y se ha ido, se quedan los buenos. Hay un efecto que me gusta muchísimo, hay un autor que me encanta, se llama Nassim Nicolás Taleb. Ajá. Es mi autor favorito seguramente. Cisne Negro, ¿no? Tiene varios libros, El Cisne Negro, Antifrágil, Jugarse la piel, y él explica un efecto que es el efecto Lindy. El efecto Lindy básicamente viene a decir que cuanto más tiempo pasa algo en un mercado, cuanto más tiempo pasa algo en un sector, significa que más probable es que eso se mantenga. Por ejemplo, si los Beatles se han escuchado durante los últimos no sé cuántos años, es factible que se escuchen durante los siguientes 200 o 300 años. Es como muy poco probable que se dejen de escuchar de golpe. Yeah. Sin embargo, el artista que nace mañana o ayer y pega un pelotazo, realmente es muy improbable que se escuche los próximos 100 años, ni siquiera en los siguientes 2 años. Yeah. Es el efecto Lindy. Esto en la empresa se aplica totalmente en el sentido de cuanto más tiempo permanece una empresa en el mercado, más fácil es que pueda continuar, porque más contactos ha hecho, más caja ha hecho. El efecto bola de nieve, totalmente. ¿no? El tiempo va pasando y la bola siempre se hace más grande por igual inercia. Con el equipo humano. ¿Vale? Cuanto más tiempo pasa una empresa o más tiempo pasa un equipo, los que quedan son los mejores. Es decir, ha habido un filtrado previo de todo un conjunto de etapas donde los que quedan son gente que apuesta por el proyecto, son gente que lleva ya un recorrido, son gente que es más probable que dure más tiempo. Evidentemente se pueden ir, por supuesto que sí, pero la empresa tiene más recursos para retener talento. No es lo mismo retener talento cuando facturas 10.000 al mes y cuando facturas muchísimos millones y puedes tener incentivos económicos y de otros tipos para retener ese talento. Entonces es más fácil que cuanto más tiempo pase, los mejores se puedan quedar. Por lo tanto, es mucho más sencillo, y te digo 100%, gestionar 100 personas que cuando tenías que gestionar 5. Cuando tenías que gestionar 5 era insufrible. ¿Por qué? Primero, porque esas primeras 5 personas son autónomas, son freelance. Por lo tanto, al principio, claro, tú no puedes contratar 5 nóminas de golpe, sino que trabajas de forma puntual, haces colaboraciones, son emprendedores, tienen su proyecto propio, tienen sus intereses, sus expectativas, están contigo porque buscan una retribución y quieren sentirse compensados por ello. Tienes que saber gestionar esas expectativas, tienes que saber gestionar lo que está ocurriendo. No tienes ni puta idea, no tienes recursos para hacerlo, no tienes bagaje para hacerlo, no tienes una proyección clara hacia dónde llevarles porque no tienes experiencia previa de esa línea que puedes trazar. Entonces es mucho más complejo. Cuando somos 100 es mucho más sencillo porque yo por ejemplo no tengo contacto prácticamente con el equipo. Hay jefes de departamento, hay líderes de equipo, hay personas que se encargan de formar las nuevas incorporaciones, hay personas que se encargan en recursos humanos de contratar, de despedir. Entonces, claro, al final yo me tengo que reunir de forma práctica con 2 personas, con 3 como máximo. Claro. Cuando éramos 15, me tenía que reunir con 15, porque cada uno de ellos implicaba algo muy importante. Yo es mucho más complicado. Reuniendo con todo el mundo del equipo cada día. Claro. Claro. Y sintetizándolo, llevándolo a, si tuvieras que decir las 3 claves del liderazgo, oye, pues delegar, saber motivar, transmitir la dirección y el rumbo de la compañía, dar libertad, o al contrario, ¿cuáles son para ti, para David Marchante, esas claves del liderazgo? Yo diría en primer lugar, asumir que cuando algo no está funcionando, normalmente no es la gente, sino tu claridad para transmitir lo que buscas a la gente. Es decir, creo que para mí un cambio importante fue el dejar de echar balones fuera y asumir yo la responsabilidad. Muy buena. En el momento en el que asumes la responsabilidad de por qué no se está haciendo como tú esperas, empiezas a tirar de un hilo en el que quizá no estoy siendo claro, quizá no he puesto ejemplos, quizá no hay procesos, quizá no hay sistemas. Entonces, cambiar el chip de no lo hacen como yo quiero a no estoy transmitiendo exactamente lo que quiero que se haga. Eso es un punto súper importante. Claro, que a nivel de tal sería, hostia, ¿qué les pasa? No espabilan esta gente que son tontos. Nos han salido mal. Este hay que echarlo a, hostia, ¿por qué no ha entendido lo que tiene que hacer, ¿no? Y asumir la responsabilidad. Totalmente. Asumir la responsabilidad. En segundo lugar, te diría entender la moneda en la que la persona de tu equipo quiere ser pagada. Brutal.
Hay veces que pensamos que únicamente se paga con dinero y creo que es la moneda menos importante. Importante, ojo, es importante, pero quien llega por dinero se va por dinero. Brutal. Y siempre hay un pez más gordo que va a pagar más dinero que tú. Creo que realmente lo que marca la diferencia es cuando entiendes que esa persona se está quedando contigo por un proyecto, una visión, una motivación. Cuando esa persona puede buscar no solamente dinero, sino libertad, conciliación familiar, seguridad, crecimiento, aprendizaje. Hay como muchas monedas que no contemplamos y creo que entender cuál es la moneda después del dinero Totalmente. es lo que te hace comunicarte en el lenguaje con el que te entiendes con esa persona. Esto para mí ha sido vital. Yo entiendo que hay personas en el equipo que les mueve mucho el dinero, pero les mueve también la libertad de poder ser autónomos en las decisiones de la empresa. Y tengo ubicados quiénes son. Hay otras personas, por ejemplo, que les mueve una parte económica, como a todo el mundo, evidentemente, pero realmente lo que buscan no es trabajar más ni ganar más. Lo que buscan es después tener la tarde libre y pasarla con sus hijos. Y lo tienes que entender. Y tú tienes que entender que tú a esa persona no le puedes mandar un mensaje por la tarde o un WhatsApp, y al otro quizás sí, porque está dispuesto a ello. Entonces, cuando empiezas a entender cuáles son los lenguajes y los que se mueve cada persona del equipo, tú empiezas a ser mejor líder porque no te comunicas con todo el mundo igual, sino si tú eres inglés, te hablo en inglés. Si eres chino, te hablo en chino. Hablar el idioma de la otra persona, eso me parece brutal. Porque este es el gran error que cometemos absolutamente, prácticamente todos los líderes empresarios, de no, voy a pagarle más y va a estar más contento. No, Total. brutal. ¿Y la tercera clave? Te diría que la tercera clave es Oro puro esto, David. Esto. Yo te diría que la tercera clave está en buscar que realmente tú no hagas falta. Creo que es muy complicado porque, claro, cuando vienes de una etapa en la que tú eres la pieza más importante, es muy difícil desapegarte de tu sensación de validez. Claro. Es decir, asocias a que tú eres válido porque tú haces muchas cosas y tú eres imprescindible. Creo que dejar ir eso y empezar a generar los sistemas, los procesos, el equipo, el aprendizaje dentro del equipo para que tú puedas no hacer nada. Ojo, con no hacer nada me refiero, es un punto de vista teórico, porque buscas no hacer nada para tener tiempo, para pensar en cuál es la siguiente ficha que tienes que mover, pensar en cuál es la visión a la cual vas a llevar a todo ese equipo. Eso es imprescindible. Y dentro de esto te diría que de los puntos más importantes es trabajar la autonomía y la autoestima de cada pieza del equipo para que cojan responsabilidad. Lo que nos ha permitido escalar el equipo es que realmente trabajemos la capacidad de cada persona de, tío, lo sabes hacer bien, te vas a encargar de adquirir responsabilidad y formar a toda la gente que entre nueva y tú vas a hacer que sean como tú. El empezar a construir jefes de departamento, líderes de equipo que puedan formar al resto y con los cuales tú dejas de reunirte con 5, 6, 10 personas y únicamente te reúnes con una, le transmites lo que quieres transmitirle y él lo comparte al resto, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque tú tienes una idea o una visión. Imagínate, por ejemplo, por traerlo a tierra de una forma sencilla. Sí. Vídeo. ¿Cómo hacer los reels en Instagram, por ejemplo? Tú tienes la idea de cómo los quieres tener editados, de cómo los quieres producir. Todo eso está perfecto. Vale. Cuando tú tienes un jefe de departamento, un jefe de equipo, que puede liderar a 10 personas en las que está formando, tú le transmites la idea a esta persona y técnicamente él sabe transmitirle mucho mejor al resto de personas. No, es que la gama de color tiene que ser esta. No, es que tú no sabes eso. Tú le dices que sea más bonito el color. Pero esa persona sabe trasladar al resto de personas la parte operativa, concreta, de cómo llevarlo a cabo. Entonces, el que una persona coja responsabilidad no solamente es importante para que tú te vayas despegando, te quites trabajo y únicamente tengas reuniones con una persona, sino que a nivel práctico es más interesante porque tú no eres técnico de vídeo, tú no eres técnico de publicidad, tú no sabes la parte técnica de muchas cosas. La única persona que puede transmitir esto a la gente que la va a ejecutar es quien está entre medias, entre tú y las otras personas. Claro, totalmente. Pero justamente es el primer punto que comentabas, ¿no? Que es tu primer punto como líder es asumir la responsabilidad. Entonces, lo que estás diciendo ahora es hacer otros líderes. Exacto. O sea, crear líderes en la compañía que asuman esa responsabilidad de te doy aquí 4 pinceladas de hacia dónde vamos y tú descubre el camino. 100%. Y muestrárselo a los demás. Y esto me lleva a otro aprendizaje y es el tener siempre un avatar. Un avatar es tener una copia de la persona que tiene responsabilidad. ¿Por qué? Sí. Porque es la forma más sencilla. O sea,
A todos nos gusta tener responsabilidad, pero hay que saber gestionar muy bien la responsabilidad con nuestro ego personal. Claro. En cuanto empezamos a sentirnos responsables, es fácil que la línea se traspase a sentirnos únicos. Es fácil que la línea se traspase a sentirnos imprescindibles. Y cuando nos sentimos imprescindibles nos volvemos gilipollas. Ya. Empezamos a pedir mucho más de lo que nos corresponde, empezamos a tener actitudes soberbias con el resto de personas, Ya. empezamos a comportarnos desde un punto de vista de que falta trabajo personal por hacer. Evidentemente es un trabajo que hay que potenciar, esta parte de gestión del ego, gestión personal, hay que fomentar que la gente con la que trabajas tenga un mayor desarrollo personal, pero se solventa de una forma muy práctica y muy sencilla si no solamente hay una persona que tenga responsabilidad, sino que hay dos. Porque cuando ya hay dos, ya no soy el único. Sí, el concepto este del avatar es una pasada, o sea, está muy muy bien. Sí que es verdad que tienes que poder permitirte el avatar, ¿sabes? De turno. Porque, pero tiene muchísimo sentido, muchísimo sentido. Bueno, nos quedamos con esas claves. Iba a repasarlas. Me he quedado con todas. Sí. Coger la responsabilidad como líder. Coger la responsabilidad como líder, gestionar crear líderes para que... hemos hablado muchas cosas. No, claro. Y esto sale como sale, ¿no? Claro. Volverlo a decir es imposible. No, oye, esto ha sido oro puro, ¿eh? Oro puro totalmente. Entonces, claro, tú ya estás en esa etapa donde estás creando esos líderes, tienes ese tiempo para pensar de forma estratégica y gracias a eso la compañía se va adaptando al entorno cambiante y transformándose hasta el punto de que pasas de fitness a enseñar a líderes Total. y a empresarios a cómo gestionar mejor su compañía y a escalar negocios, ¿no? Brutal. En algún podcast o en alguna entrevista que te han hecho, ¿no? Te preguntan, ¿cuál es tu superpoder, ¿no? Relacionado con lo que estábamos hablando. ¿Y cuál es tu superpoder? Yo te diría que el pensamiento estratégico. Se me da muy bien unir los diferentes puntos para que las cosas puedan salir. Y soy muy resolutivo. O sea, se me da bien encontrar fácilmente conexiones o soluciones a problemas que pueden surgir. Vale, ahora que dices esto, entonces ha llegado el momento, David. Cuidado, por favor. Entonces, lo has dicho, Ok. Vale, hostia, qué bueno. Está aquí, ¿eh? Me encanta. Entonces, es el primer premio que damos a un invitado. Esto es lo que damos nosotros a Hostia, nuestros ¿cómo os lo curráis, clientes, Pero lo has dicho tú, ¿eh? Aquí lo tienes. Brutal. Me encanta. Joder. O sea, tu superpoder, tu super soft skill es ser resolutivo. Soy muy resolutivo. Un tío de muy acción, pragmático, claramente, ¿eh? Muy pragmático. Sí. Joder, me encanta. Está guapísimo, ¿eh? Es una pasada. O sea, está impreso en 3D, materiales biodegradables. Brutal. Súper bonito, súper currado. Joder. Vamos a ¿Qué, dejarlo qué- por aquí. qué dice ahí en la frase? A ver, por eso. Eres el arquitecto de soluciones. Encima poético, ¿eh? Sí, no, es una pasada. Oye, ¿y por qué es importante el ser resolutivo? Creo que es extremadamente importante, no importante. Porque al final, en la vida pasan cosas, en la empresa pasan cosas, y yo creo que eres capaz de crecer en la medida en la que eres capaz de soportar incertidumbre. Pero solamente eres capaz de soportar incertidumbre en la medida en la que eres capaz de ser consecuente y resolver las incertidumbres. Si no te agobias, te colapsas y te mueres. Entonces creo que hay una relación entre tu capacidad para ser resolutivo y pragmático y el potencial que puedes tener para crecer en tu empresa o emprendimiento. Sí, hay a veces que la mejor solución es simplemente tomar una decisión, ¿no? Creo que lo que realmente marca la diferencia es que al principio, cuando tienes un problema, te pongo un caso extremo. Cuando empiezas a emprender y tienes que contratar a las primeras personas, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que tuve que despedir a alguien, por tardé 6 meses. Fácilmente. Llegaba cada día y pensaba, joder, tengo que hacerlo. Vale, no te había entendido. Tardaste 6 meses. Tardé 6 meses en despedir a la primera persona. O sea, pensaba, llevaba 6 meses. No, tardé 6 meses en tomar la decisión. Llegaba cada día y era como, joder, tal, tengo que tomar la decisión, pero, joder, se lo está currando, venga, una oportunidad. O sea, no sabes tomar la decisión, lo tienes claro y sin embargo procrastinas. Bueno, ¿y por qué? Porque somos humanos, joder. Buscas excusas, tratas de sobreempatizar. Sí. Y es normal, pero al final esa sobreempatía no deja de ser una excusa a hacer lo que tienes que hacer. Es decir, lo tienes claro y no lo haces por... Ponte las películas que quieras, pero es por eso en realidad. Ahora mismo, cuando tengo que tomar una decisión, incluso que sea muy dura,
la tomo y ya está. Pero porque entiendo también, primero, ganas mucha práctica, ganas mucha capacidad resolutiva en todos los contextos, incluso muy incómodos, y también porque entiendes que hay un bien mayor. Entiendes que de que este barco siga a flote depende que tú seas capaz de mover el timón muy rápido muchas veces y quebrar con la ola muy rápido con el timón. Sí. Entonces, ese pequeño gesto de tomar una decisión aunque sea incómoda, realmente es por un bien mayor, es porque el barco siga flotando y porque el barco siga avanzando. Pero eso se aprende con la práctica. Creo que realmente lo que te hace avanzar mucho más rápido con los años es que acortas mucho los tiempos de tomar decisiones. Absolutamente. Y esto también tiene mucho que ver con tu autoestima. Sí, pero también aquí hay un punto, David, de estar abierto, estar lo suficientemente abierto como para aprender de los errores. Claro. Entonces, si tú aprendes de los errores, la próxima vez acortas el tiempo de toma de decisión porque, oye, que la última vez hicimos esto. Si no, hay gente que se pasa la vida haciendo una y otra vez lo mismo y obteniendo los mismos resultados, ¿no? Tienes un background, o sea, al final ya te van sonando los patrones. Es como que van pasando cosas y ya rápidamente lo asocias a algo que ocurrió. Entonces, claro, toda esa información previa te hace también reaccionar mucho más rápido cuando te vuelve a ocurrir. Pero también tiene que ver mucho con tu autoestima. Es decir, claro, cuando tú empiezas a emprender y tienes 5.000 euros en tu cuenta o 1.000, claro, es muy fácil arruinarte. Claro. Es que cualquier mala decisión te arruina. Cuando te empiezas a ser grande y puedes tener una liquidez de incluso millones, hostia, tienes que equivocarte mucho para arruinarte. Es como que el proceso de ruina es mucho más lento, mucho más previsible, es mucho más anticipable. Esa es la cuestión. Entonces, salvo cosas muy locas, evidentemente, inversiones súper, o sea, salvo casos muy puntuales, suele ser así. Es mucho más previsible ver que el barco se va a hundir. Al principio es que una mala decisión y te deja fuera del mercado, no tienes más opción de David, moverte. ¿no hay un poco el fenómeno a veces de mal de alturas, ¿no? O sea, que cuanto más creces, más arriba estás y no miras hacia abajo y la hostia también aumenta, ¿no? Si la inversión es de 5.000, 6.000 euros, pues te caes, es como si te caes de una distancia muy, muy corta, pero cuando ya hablas de millones o decenas de millones, hostia, si decreces, hostia, la hostia es tremenda, ¿no? ¿Existe esto o no? Yo te diría que en mi caso, no. Creo que la sensación es la misma, lo único es que tú creces hasta un nivel en el que para ti es normal. Brutal. Es decir, tú al principio, cuando tú ganas 1.000 euros al mes, para ti 3.000 es muchísimo. Yeah. Cuando tú ganas 10.000, para ti 30.000 es muchísimo, pero cuando tú ganas 100.000 o 1.000.000, para ti... O sea, te vas adaptando y vas... O sea, al final es la ventana de Overton. Vas elongando la banda elástica, la vas haciendo cada vez más grande hasta que lo que era impensable pasa a ser normal. Entonces, seguramente será la misma sensación. Una inversión para mí, por ejemplo, hacemos un lanzamiento ahora en el siguiente mes, vamos a invertir 1.000.000 en publicidad. 1.000.000. 1.000.000 entre YouTube y Facebook. Pues seguramente la sensación que tengo yo ahora invirtiendo 1.000.000, 1 kilo neto en Facebook, es la misma que cuando al principio invertía 5.000, que decía, hostia, es que voy a gastarme 5.000 pavos en publicidad. He ido expandiendo la ventana de Overton hasta un punto en el que tengo una plena confianza en que ese millón nos va a retornar 7. Es decir, he adquirido un conjunto de habilidades, de estructura, tengo aprendizajes previos, información previa, KPIs, o sea, tengo una información que me hace, bueno, pues es lo normal, o sea, te pone en otro sitio. ¿Hay algún punto, David, donde, ¿no? Tú que ya has vivido diferentes fases del emprendimiento y de la empresa, donde tienes como una energía, una fuerza que te lleva a acomodarte? Hostia, ¿para qué seguir arriesgando? ¿Para qué seguir siendo tan ambiciosos? ¿Sabes? Porque tú lo que transmites constantemente es mantener el riesgo al máximo. Mira, puede darse esa sensación, pero realmente soy bastante conservador. Es decir, soy aventurero y visionario en cuanto a lo que se puede conseguir y lo que me apetece hacer, porque me mueve a aprender, me mueve a crecer, me mueve a aportar, me mueve eso, pero realmente soy bastante consecuente y tengo los pies muy en el suelo. Cauto, ¿no? Soy cauto, sí. Soy cauto. Entonces, te hablo de invertir 1.000.000 de euros en publicidad, pero no te he contado que venimos de invertir progresivamente, muchísimo, o sea, de forma muy progresiva, desde pues, que hicimos el primer lanzamiento, que fue en 2016. Entonces hay todo un background, toda una experiencia, hay cierta previsibilidad. Entonces puede parecer muy loco, pero realmente hay todo un contexto previo donde tiene sentido hacerlo. Hay un crecimiento progresivo.
Claro, claro, en tu caso es un caso muy, muy de, digamos, el ideal, ¿no? O sea, una persona que se va construyendo, pam, va creciendo, tal, se adapta, sabe pivotar. ¿Conoces casos o qué dirías a muchos emprendedores, ¿no? Que yo puedo conocer a varios donde todo va muy deprisa, ¿no? Conozco colegas que levantan millones de euros con 20 y pocos años y pasan de 0 a 6 millones en la cuenta. ¿Qué les dirías? ¿Tendrías un mensaje para este perfil? Porque, claro, tú has vivido tú has ido La parte madurando. la parte Has ido contraria. madurándolo todo. Lo mío ha sido puro bootstrapping, reinversión, poquito a poquito, aprender, pivotar, ir capitalizándome, ir haciendo inversiones en diferentes sitios. O sea, ha sido puro aprendizaje de forma progresiva. Yo creo que es una visión quizá un poco contraria a la que tienes tú, pero creo que muchas veces los emprendedores salen de la carrera de ADE y es como, una idea, busco financiación, quiero 1 millón, quiero tal. Es como, bueno, relájate. O sea, quiero decir, no has probado nada todavía, tú no te has testado, tú no sabes cómo reaccionas en situaciones de estrés, de incertidumbre, de presión, no has validado un modelo de negocio. No, quiero decir, ¿para qué quieres ese millón? ¿Te hace falta ese millón? O sea, realmente hay formas de... Creo que es más inteligente ver formas en las que ese millón no te haga falta y te permita construirte a que de golpe tengas 1 millón en tu cuenta. Porque ese millón hay que saber gestionarlo. Totalmente. Entonces, tienes que convertirte primero en la persona que pueda gestionar 1,5 millones en su cuenta bancaria y saber qué hacer con él. O sea, si yo, por ejemplo, ahora mismo le pusiera la responsabilidad que tengo ahora mismo, o el capital que tengo ahora mismo al David de que empezaba, sí, tenía mucho dinero y no sabría qué hacer, porque no sabría gestionar un equipo, no sabría tener un modelo de negocio solvente. Hay muchas cosas que tienes que vivir, que tienes que pasar por el proceso para que ese 1,5 millones que te acaban de ingresar tenga un sentido de gastar. Entonces, eso se aprende con el tiempo. Entonces, creo que muchas veces yo formo a muchísimos empresarios y emprendedores incluso que empiezan desde cero y muchas veces me vienen con esta película, ¿no? No, busco financiación. Y yo lo que les digo es, pero si es que ¿para qué? O sea, si es que realmente, ¿tú te has planteado lo que implica tener financiación? Yeah. O sea, tener financiación implica que vas a tener un socio, o en otros casos muchos socios, que te van a rendir cuentas a final de mes o a final de año y que van a ser muy duros contigo porque tienes que demostrar resultados. Tener un socio o alguien que te ponga dinero e invierta en tu idea al principio, en fase semilla, cuando no es nada, que es cuando más pastel van a pillar, implica que la empresa realmente no es tuya. Implica que si mañana tienes un problema de salud, no te puedes coger ese dinero y gastártelo. Implica que mañana, si tienes que comprarte una casa, tú no puedes cogerte, no es tu dinero. Exacto. Es un modelo diferente, es decir, es un modelo en el que tú confías en que va a crecer, venderás, si sale bien ganarás mucho dinero o no. Pero no es un modelo donde tú estés directamente capitalizándote directamente. Entonces, yo lo que intento decirle a estos emprendedores es, hostia, para que tú sepas qué hacer con 1 millón de euros, te queda un rodaje brutal. Claro. O sea, te queda un rodaje brutal. Es como si, por ejemplo, te pongo un caso contrario. A mí me han ofrecido invertir en algunas de mis empresas. Uh-huh. Y realmente he dicho que no, por una cuestión muy sencilla. Y es, si tú me das 30 millones de euros, no sé qué hacer con ellos. Yeah. No sé qué hacer con ellos. Porque no es una cuestión de más dinero, es una cuestión de que me hace falta mejores procesos, mejores sistemas, me hace falta madurar. Es decir, no, por muchas veces por mucho que quieras, no puedes ir más rápido. Hay veces que tú mismo tienes que crecer al ritmo al que tu empresa exige crecer. Sí. Entonces, no todo es velocidad. Es, por un lado, crecimiento, que el dinero te lo puede dar, pero también es desarrollo. Es desarrollo personal, es desarrollo de habilidades y es desarrollo del conjunto de habilidades de tu equipo. Si tú me das 30 millones de euros, si es que da igual que te contrato a 100 personas más, a 200, ¿y qué? Si hay que formarlos, si es que hace falta tiempo para eso, si es que... No sé. No, totalmente, claro, pero totalmente de acuerdo. Sí que hay determinadas industrias o sectores donde la velocidad es la 100%, clave. un time to market, o sea, cuando hay un time to market de si no entro ahora con mucho dinero, justo me sacan del mercado, una ventana obviamente. de 2 años donde Total. quien se haga con el primer puesto se queda. 100%. Pero esos son casos muy puntuales. Muy puntuales, el sí. emprendedor normal que empieza a emprender ahora no es, tío, un startupero con una mentalidad... No, tío, o sea, normalmente, o sea, quiero decir, si eso ocurre, no somos conscientes de nuestras limitaciones también. Yeah. O sea, hay que ser conscientes de qué Claro, punto estamos. este es el punto, ¿eh? O sea, te he preguntado sobre esta gente que levanta millones, que tampoco son muchos, ¿no? Claro. No, son minoría. Y luego está, pues, la mayoría, ¿no? Claro. Donde la mayoría, pues, son gente que lleva meses o incluso años dándose contra la misma pared, sin resultados, donde en su entorno social o familiar les dicen una y otra vez, tío,
déjalo, olvídate ya de esto. ¿Qué les dirías a estas personas? Yo les diría que normalmente cuando un negocio no funciona, por inyectarle más dinero no significa que vaya a funcionar. O sea, a veces pensamos que, joder, si tuviera más dinero haría que funcione. Pues normalmente no. Yeah. Es decir, son casos muy puntuales, donde realmente está diseñado para eso, donde sí va a ser así. Pero en la mayoría de casos no es así. Si un negocio no funciona, no por meterle más publicidad, por ejemplo, va a funcionar. De hecho, la publicidad, por poner un ejemplo concreto, es como una escalera mecánica. Si tú tienes una escalera hacia abajo y le metes más velocidad, va más rápido hacia abajo. Si tienes una escalera hacia arriba y le metes más publicidad, va más rápido hacia arriba. Pues hablamos de publicidad, equipo, de todo lo que hace falta a nivel de recursos para que la empresa pueda crecer. Pero es lo mismo al final. Entonces, creo que para que tú puedas coger una ronda o un dinero de quien sea y puedas hacer que el negocio crezca, tiene que haber un conjunto de bases, de estructura, tiene que haber un conjunto de ideas, tiene que haber un trabajo personal detrás, tiene que haber un conjunto de cosas que hagan que esa inversión tenga sentido. Y normalmente, o sea, evidentemente hay gente que son brutales y hay gente que arranca su startup y son gente que tú los ves venir porque son gente brillante. Pero lo normal, la gente que me puede llegar a mí a que los formemos, son personas que buscan una financiación cuando realmente ni han testado un modelo de negocio, ni se han dado todavía en el barro, ni han testado cosas, ni se han probado, ni se han desarrollado. Piensan que el dinero es quien les va a solventar la papeleta y es que su desarrollo personal, su visión de negocio, su visión del mercado, sus habilidades, es lo que le va a salvar la papeleta. Y cuando tengas todo eso, tío, si te hace falta dinero lo pides, porque entonces es cuando vas a poder hacerlo crecer, no antes. Creo que hace falta más esta mentalidad. También creo que cada vez más hay el emprendimiento. O sea, yo cuando emprendí, pues tú imagínate, el emprendimiento no está de moda. O sea, de hecho en España no somos un país de emprendedores, en Estados Unidos sí, ¿no? Y cada vez más se está poniendo como de moda el emprender por emprender, como otras nuevas profesiones, ¿no? ¿El emprendimiento está hecho para todo el mundo? No. Creo que se puede trabajar la habilidad de emprender. Evidentemente, habría diferentes contextos, es decir, con diferentes resultados. Creo que cualquier persona podría vivir de un emprendimiento, porque realmente ganar un sueldo aceptable creo que se podría, pero creo que no es para todo el mundo y además creo que no todo el mundo debería. Se ha romantizado mucho el hecho de ser emprendedor y ser tu propio jefe y, ok, está genial, pero creo, punto número 1, que hay veces que la persona no va a estar hecha para ello por un montón de contextos. Puede aprender a mejorarlo y puede incluso hacer que su proyecto pueda funcionar en ciertos términos, pero hay veces que no es para la persona. Por ejemplo, contextos en los que la persona tiene baja autoestima, la persona ha tenido un historial de fracasos muy acentuado durante su infancia, no ha recibido apoyo de sus padres, ha tenido un entorno desestructurado. Hay muchas cosas que van cargando tu mochila emocional y que eso, joder, suma mucho. Puedes deshacerlo con terapia, puedes mejorarlo, por supuesto que sí. O sea, hasta cierto punto sí. Entonces la cuestión es, ¿puede todo el mundo llegar a vivir de su emprendimiento en ciertos niveles? Creo que es factible. Creo que llegar a niveles muy, muy, muy altos está hecho solamente para unas pocas personas. Y ahora la pregunta principal es, ¿debería todo el mundo emprender? Mi respuesta es que no. Vale. Mi respuesta es que no, porque normalmente cuando alguien habla de emprendimiento habla únicamente de lo bueno. Entonces estamos totalmente sesgados. Si yo todo el rato te cuento lo bueno, lo que facturo, pero no te cuento todas las mierdas que hay por detrás y tú no eres conocedor de ellas, puedes tener la imagen idílica de que emprender es la hostia. Joder, sí. Todo el mundo que va a podcast cuenta su emprendimiento y dices, increíble! Pero ¿cuántas mierdas hay por detrás? Claro, y luego el efecto que muchas veces, ¿no? Hostia, pero si este lo hace, si este es igual que yo también lo puedo hacer, ¿no? Pero ¿cuáles son esas cosas entonces, David, que hacen que haya unas, más allá de lógicamente que se puede optimizar, se puede mejorar, se puede aprender, te tienes que formar, tienes que desarrollarte, ¿no? Y practicar, pero ¿cuáles son esos elementos que tienes que tener, que antes lo comentábamos antes del podcast, que tienes que tener para decir, ok, creo que tengo las habilidades, ¿no? O los indicios, los ingredientes principales y básicos para intentar emprender? Mira, para empezar te tiene que gustar. Hay muchísima gente que decide emprender por salir desde el dolor, desde el miedo de una vida que no le gusta. Es decir, lo hacen desde un dolor de no me gusta mi trabajo y por mis huevos, por rabia, voy a demostrar que lo puedo hacer por mi cuenta. Cuidado, porque el desde dónde lo estás haciendo puede ser un lastre gigante. Totalmente.
Eso es muy distinto a cuando tú sientes que lo que te apasiona realmente es hacer eso. Cuando tú lo haces desde el amor, desde el cariño, desde el joder, es que no haría otra cosa, aunque no salga bien, estás alineado con tu propósito. Aunque no termines siendo multimillonario o te vaya bien, tú haces estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, para mí, primero tiene que gustarte y tiene que estar alineado con tus valores. No vale con por mis narices lo hago y hacerlo por salir de otro sitio. Puedes hacerlo, pero ¿a qué coste? ¿Estás capacitado, dispuesto a pagar el precio de hacer este emprendimiento? De pagar la incertidumbre, de pagar la presión, de pagar el conjunto de relaciones que vas a tener que dejar, quizá la pareja que no te apoye, quizá son muchas cosas para las que realmente tienes que asumir que vas a tener que pasar por ahí. Entonces, desde él, siento que esto es mi pasión, siento que esto es lo mejor que puedo hacer, siento que no haría otra cosa como siento yo ahora mismo, todo esto que ocurre, que son, digamos, las consecuencias de emprender, se llevan mejor. Porque tu entorno no te apoya, pero estás feliz y coherente con lo que estás haciendo. Y tienes que dejar a tu pareja porque no estés en un punto parecido, pero no pasa nada porque realmente esto es algo para lo que has nacido y te apetece hacerlo. No te va bien, pero no importa porque puedes persistir porque confías en que realmente esto es lo que tienes que hacer. Es más sencillo. Entonces, para mí lo más importante es, tienes que sentir que es para ti. Y hay muchas cosas que limiten en esto. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, la aversión al riesgo. Es decir, la aversión al riesgo es que tu educación, tu entorno con tus padres, por ejemplo, marca muchísimo si eres una persona con más aversión o menos al riesgo. Claro. Y esto al final tiene que ver con patrones súper inconscientes de cómo has visto a tus padres gestionar el dinero, las inversiones, cómo gestionaban los ahorros. Todo eso son cosas que vas cargando y que te van condicionando de cara a, oye, es que emprender es arriesgado. O sea, unas cuantas personas que tú ves en podcast lo han conseguido, pero ¿cuántas no lo han conseguido? Entonces, ¿cuánto eres capaz de soportar la incertidumbre? ¿Cuánto eres capaz de soportar el riesgo? ¿Cuánto eres capaz de soportar la presión? ¿Cuánto eres capaz de aguantar ahí sin bajarte, sin rendirte? Todo eso viene muy condicionado también por experiencias previas. Entonces, pues eso no es para todo el mundo. Claro, con todos estos elementos, ingredientes que estás diciendo, David, me venía la palabra alto rendimiento. Que es precisamente lo que haces tú. Y es que hay muchas similitudes con el alto rendimiento 100%. Deportivo. ¿Todo el mundo puede practicar deporte? Sí. ¿Todo el mundo debería practicar deporte? En este caso sí, pero hay casos que no. Si tienes, por ejemplo, pues algún tipo de patología, habría que ver qué deporte, habría que ver de qué forma. Ahora, ¿todo el mundo puede ser deportista de alto rendimiento y vivir de ello? Ni de coña, eso es para muy pocos. Totalmente. ¿Y tienes que renunciar a cosas? A muchísimas cosas, a viajar todo el día, a comer determinadas cosas, a gestionar el estrés, la presión, la crítica, a competir constantemente. Es que es muy, muy parecido. Es muy, muy parecido. De hecho, es un poco tu claim, ¿no? Total. Entonces, tenemos el Instituto de Rendimiento Empresarial y justamente lo que hacemos es esto, es convertir a empresarios o emprendedores en empresarios de alto rendimiento. Es decir, ese conjunto de empresarios que tienen ese conjunto de habilidades, de visión, han adquirido lo que realmente hace falta para poder llevar sus negocios emprendedores a otro nivel. Espectacular, ¿eh? No, es que es literalmente lo que estás diciendo, esto es alto rendimiento. Esto es alto rendimiento. Entonces, ya como para ir cerrando, David, porque hemos aprendido muchísimo y esto va a ser una pasada porque nos has dado muchas claves. ¿Dónde te ves a 5 o 10 años vista? Sinceramente, no lo sé y me da igual. Tengo claro que seguramente como ahora. Seguramente disfrutando de lo que hago, siendo súper feliz, aprendiendo a diario, creciendo. Seguramente hayamos hecho crecer pues, los proyectos mucho más del punto en el que estamos ahora mismo, pero no me preocupa. No me preocupa el futuro porque tengo la seguridad de que lo que venga será lo mejor que pueda venir y lo voy a saber surfear. Creo que llega un punto en el que tienes tanta confianza en que vas a saber salir adelante que lo que venga va a estar perfecto. ¿Cómo me gustaría? Me gustaría que venga lo que venga, la sensación de plenitud que tengo ahora mismo, de congruencia que tengo ahora mismo, de paz que tengo ahora mismo, a pesar de los líos que tenemos montados, no perderlo. Creo que es lo más importante para mí. Es total, porque esto que dices, David, o sea, muy probablemente mucha gente lo puede escuchar y decir, no, esto, joder, soberbia, no, que es demasiado seguro, ¿no? Pero realmente conecto con lo que dices porque es como, es una tranquilidad, ¿no? Que los estoicos llaman la ataraxia, ¿no? De saber que sea como sea el futuro,
tendrás las herramientas adecuadas para solucionar cualquier problema que pueda venir y desde ahí, desde esa tranquilidad, que es lo que transmites, tomarás las decisiones en el futuro, ¿no? Totalmente. Y oye, como curiosidad, ¿tienes algún gran miedo? O sea, David Marchante tiene un miedo de decir, tengo miedo a esto, una fobia, algo que digas, hostia, esto sí que no lo haría, esto no, hostia, no me atrevería, ¿eh? Yo te diría que una de las grandes cosas que además me he planteado trabajar, leer más al respecto, es la muerte. Wow. Es un tema muy interesante, del cual me gustaría profundizar mucho más, sobre todo porque además cuando profundizas un poquito, te das cuenta de que quizá todo lo que creías, hay otras creencias muy diferentes al respecto y te abre mucho la mente, y que seguramente tenía que ver con la muerte. El que le pasara algo quizá a seres queridos, a mis padres. Claro. Eso es algo que, hostia, sí que me sobrecoge un poco. Y que a la vez, ¿no? Pues según vas leyendo y vas viendo, pues según qué libros y demás, pues te vas dando cuenta de que, hostia, en otras culturas, por ejemplo, es algo que interpretan de una forma muy diferente a como hacemos nosotros. Aún así, seguramente te diría por ahí. Resultados, gran emprendedor, has sabido pivotar, influencer, escritor, ¿no? Pero, ¿cuáles son esos? ¿Existe como una metodología, unos hábitos, unas acciones que podamos hacer en el día a día, que cualquier persona, pese a que no todo el mundo esté hecho para ser emprendedor, que nos acerquen a esa mejor versión de nosotros mismos? No tengo una receta como tal, ni tengo un conjunto de hábitos millonarios ni especiales, pero sí que hay algunos que son para mí importantes, como por ejemplo la lectura. Creo que prácticamente se puede aprender todo en la lectura y cambiar un montón de creencias y aprender muchísimo mediante la lectura. Es como una forma muy fácil de coger un conocimiento de alguien que lleva años trabajando y adquirirlo. Entonces leo mucho y a diario. Debería entrenar. Creo que a nivel de salud, a nivel mental, es hiper importante. Creo además que te hace ser más productivo. Dedicar 1 hora al día a ir al gimnasio, entrenar y centrarte en entrenar, no estar pendiente del móvil o otras cosas. Creo que realmente ayuda en tu emprendimiento. Y te diría que de las cosas más importantes que un emprendedor puede aprender es aprender a aprender. Creo que quien aprende a aprender tiene muchísimo ganado. Creo que nunca dejas de aprender, pero ser consciente de que puedes aprender en cualquier contexto, de cualquier persona, en cualquier sitio. Creo que quien sabe aprender a aprender, da igual lo que ocurra, rápidamente verá la forma de hacer algo con ello. Y aprender no me refiero simplemente a tener un conocimiento teórico al respecto, sino a integrarlo. Es decir, aprender sobre un tema, integrarlo, hacerlo propio, ponerlo en práctica, ser operativo y hacerlo funcionar, a eso me refiero. Me gusta mucho el aprendizaje en mi día a día. O sea, a mí lo que me mueve en mi día a día sería, en primer lugar, el aprendizaje, el crecimiento personal y profesional. Por eso no sé dónde voy a estar en 5 años, pero me apetece seguir creciendo. Estarás creciendo seguro, claro. En algún contexto seguro. A lo mejor de una forma diferente, no lo sé, pero crecer, creo que hay que crecer. De hecho, en un contexto empresarial creo que es inevitable crecer. O sea, creo que una empresa que se queda como está, no se queda como está, creo que decrece. Claro. La competencia se suma, entra al mercado. O sea, no te puedes quedar como estás. Es o creces o decreces. O creces o mueres, ¿no? Que es la... En cierta parte. Sí. Entonces tenemos lectura, tenemos también ejercicio, lógicamente. Aprender. Y una mentalidad de aprendiz, ¿no? Sí. De aprender a aprender. Sí. Para mí, esos 3 son los más importantes. Y descansar. Digo descansar porque además se ha romantizado mucho últimamente el duerme poco, levantarte temprano. Yo soy de los que me levanto a las 5. Está perfecto si duermes bien. Claro, yo a las 9:30 estoy dormido. Pues creo que es importante. Creo que yo pasé por ahí mucho tiempo de dormir muy poco, dormir 4 horas al día, y al final te das cuenta de que elevas muchísimo tu nivel de estrés, Sí. porque al final no puedes gestionarlo. Te das cuenta de que estás súper cansado, no tomas buenas decisiones, eso empeora tu emprendimiento, estás mucho más irascible, gestionas peor tu equipo, estás mucho más... tienes la amígdala mucho más activa, por tanto eres mucho peor gestionando tus emociones y gestionando lo que ocurre. No sé, eres peor emprendedor realmente cuando duermes poco. Entonces, coño, levántate a las 5 si quieres, pero descansa bien, porque si no, es que eres menos productivo al final. ¿Y esto que haces del ayuno, que comes una vez al día, es una cosa que es para todo el mundo, no la recomendarías? ¿Y en qué te ayuda, no? O sea, yo también lo hago, pero tú lo haces al extremo, o sea, comes una vez al día. Llevo haciendo ayuno ya muchos años, a lo mejor 5 o 6 años. Me gusta mucho.
En primer lugar, porque normalmente cuando comes te entra sueño, morriña. Esto es muy personal, o sea, al final depende mucho de cada persona. Hay un tipo de persona que son hiperrespondedores encefálicos a la insulina y básicamente es un tipo de persona que cuando come, pues es mi caso, por ejemplo, me aletargo muchísimo. Entonces, a nivel de productividad y a nivel de exprimir la vida con más ganas, es como que, joder, no me apetece vivir la mitad del día al 50%, me apetece estar como estoy ahora, pues increíble, sintiéndome súper bien. Entonces, por eso no como. Claro. También a nivel de sentimiento de pesadez, como en mi día a día pues tengo un montón de reuniones, un montón de conferencias, un montón de grabaciones, pues el sentirme ligero es como que me ayuda más. Y también hay algunos beneficios demostrados del ayuno, pero no lo hago por eso, sinceramente. Es más bien una cuestión práctica. Hostia, no lo has dicho, pero a mí personalmente es de las cosas que más me han ayudado es ducharme con agua congelada. Tú no lo haces, ¿eh? No, la verdad que no. Oye, a ti no te hace falta, ¿no? Pero es de las cosas que a mí personalmente es como, bueno, literalmente esto también está estudiado, me he leído papers al respecto y es un chute de adrenalina. De hecho, en psicología es una herramienta que se usa para cambiar el patrón de pensamiento. Absolutamente. Cuando tienes una rumiación, un pensamiento muy típico, es ducha de agua fría, automáticamente cambias y entonces asocias a que cuando llega ese pensamiento lo cambias. Y luego también lo que pone tu cuerpo en una situación de lucha, huida, frío, que se llama, que es un sistema de... Entonces, si aprendes a gestionar esa situación, a respirar bien e incluso, ¿no?, ya con el tiempo a hablar, a cantar, a pensar o a hacer cálculos complejos en esa situación, cuando se da en el día a día una situación de alto estrés, eres capaz de tomar decisiones, ¿no? Y baja tu cortisol basal, ¿no?, que es la hormona asociada al estrés. Entonces, lo recomiendo mucho. Entonces, ya para ir cerrando, David, hace una frase épica. ¡Qué responsabilidad! Una frase épica para los mini Davids, ¿no? Que estén ahí, mini Davids del mundo. Una frase épica, hostia. Esto es la primera vez que me lo piden. Vale. Ahora, decir lo que quieras. Hace un tiempo leí una frase que me encantó y que además me he ido dando cuenta conforme la leí en mi vida que se ha repetido de forma constante. Y es que si quieres saber la verdad en la vida, asegúrate de dar las muestras suficientes de que estás capacitado para escucharla. Con eso nos quedamos. David Marchante, muchísimas gracias. Gracias.